La historia de hoy trata sobre un hombre que descubrió que las dos personas en las que más confiaba habían estado trabajando en su contra todo el tiempo. Lo que hizo a continuación no fue rabia. Fue algo mucho más poderoso. Ella llegó a casa tarareando. Yo estaba sentado en la oscuridad con un proyector listo. Mi socio pensó que yo estaba demasiado ocupado para darme cuenta. Todos se equivocaron con el mismo hombre. Mi nombre es Benjamin Sutton. Tengo 46 años. Soy dueño de una empresa de desarrollo inmobiliario en Charlotte, Carolina del Norte. La comencé de la nada hace 16 años. La convertí en algo que emplea a 43 personas y que pone techos sobre las cabezas de las familias en 3 condados. No te lo cuento para presumir. Te lo cuento para que entiendas lo que sacrifiqué. Noches, fines de semana, vacaciones que nunca sucedieron. Mantuve las luces encendidas, literal y figuradamente. Daphne y yo nos conocimos a mediados de nuestros 20, nos casamos a los 28, tuvimos a Cole un año después y a Gavin cuando Cole tenía 8. Durante mucho tiempo, estuvimos bien. Quizás no perfectos, pero reales. Ella tenía energía y ambición y una forma de entrar en una habitación que hacía que la gente prestara atención. Eso me encantaba de ella. Lo animé. Hace 3 años, empezó a hablar de postularse para el ayuntamiento. También apoyé eso. Recaudación de fondos, cenas, fines de semana, dando discursos en centros comunitarios. Escribí cheques. Me presenté con traje y sonreí para las fotos. Le dije a todo el que me escuchara que mi esposa iba a hacer grandes cosas por Charlotte. ¿Lo creía? Lo que no vi, lo que estaba demasiado ocupado manteniendo el negocio vivo para notar, fue que, en algún momento del camino, ella había empezado a hacer grandes cosas para sí misma primero. Contraté a Carol 8 semanas antes de ese martes por la noche. Carol era exagente de la ley, dirigía su propia firma desde una modesta oficina en Providence Road y tenía el tipo de ojos que no se perdían nada. Un colega mío la había utilizado durante una desagradable disputa comercial. No era barata. Valió cada dólar. Fue Carol quien me habló por primera vez de Todd Fielding. Estuve 2 días con ese nombre antes de poder siquiera pronunciarlo en voz alta. Todd Fielding, mi socio durante 3 años. El hombre al que había metido en una empresa conjunta para un desarrollo de uso mixto en Nota. El hombre que se había sentado en la mesa de mi cocina, comido el asado de olla de Daphne, me había dado una palmada en el hombro y me había dicho que yo era uno de los buenos. Carol lo expuso todo claramente. Fotos de vigilancia. Sellos de tiempo. Un restaurante en South Boulevard que Daphne una vez había llamado demasiado pretencioso para las palabras. Un estacionamiento de hotel en Dwork. Recibos que coincidían con las fechas en que Daphne me dijo que estaba en sesiones de estrategia de campaña. Carol también había tirado de hilos que ni siquiera le había pedido que tirara. Y lo que encontró sobre el ángulo financiero me revolvió el estómago de una manera que la infidelidad por sí sola nunca lo hizo. Pero no estaba listo para todo eso ese martes. Primero necesitaba ver la cara de Daphne. Preparé el proyector antes de que ella llegara a casa. Computadora portátil conectada, archivos en cola, sala de estar reorganizada. Así, la pared en blanco sobre la chimenea se convirtió en una pantalla. Apagué todas las luces de la casa excepto las de la cocina. Luego, me senté en mi silla, me serví 2 dedos de bourbon y esperé. Ella entró a las 11:40, tacones en el suelo de madera, las llaves aterrizando en la mesa de entrada como siempre, una pausa en el espejo del recibidor. La oí dejar algo. Quizás una bolsa. Luego entró en la sala de estar y se detuvo. Ben, su voz era cuidadosa. No sorprendida, no culpable, solo cuidadosa. La forma en que suenas cuando ya estás haciendo cálculos. Noche larga, dije desde la silla. Ella buscó el interruptor de la lámpara. Déjalo, le dije. Lo dejó. Le di al play. El proyector proyectó un amplio rectángulo de luz en la pared. El metraje era de hace una semana, jueves. El restaurante en South Boulevard. El ángulo era limpio. La resolución mejor de lo que esperaba. Daphne y Todd en una mesa de esquina.
Una botella de vino entre ellos, su mano descansando sobre la de ella en el mantel blanco. No un apretón de manos, no el toque de un colega, el tipo de toque que te lo dice todo y no se disculpa por nada. Lo dejé correr durante 90 segundos. Daphne no se había movido. Estaba de pie en el medio de la habitación con el abrigo puesto, viéndose a sí misma en la pared como si estuviera viendo a una extraña. Hice clic en el siguiente archivo. Audio esta vez. La voz de Todd primero, baja y cómoda. Está demasiado absorto en sus proyectos para notar algo. Una pausa, luego la risa de Daphne. Una risa real, la que no había escuchado en esta casa en 2 años, y su voz. Podría llegar a casa con el logo de su competidor y él no levantaría la vista de su teléfono. La habitación se quedó muy silenciosa. Ella se giró para mirarme lentamente a la tenue luz del proyector. Su expresión estaba entre el miedo y el cálculo, lo que me decía más de lo que el metraje podría. Ven, siéntate, Daphne, dije, no en voz alta, no con ira en mi voz, solo el tono plano y final de un hombre que ya ha decidido lo que pasará después. Ella se sentó. Alcancé la mesita auxiliar y recogí un sobre de Manila, lo puse en el cojín junto a ella sin apartar la vista de su cara. Eso es solo el principio, dije. Tenemos mucho de qué hablar. Ella no durmió esa noche. Lo supe porque yo tampoco. Tomé la habitación de invitados sin discusión, dejé a Daphne sentada en el borde del sofá con un sobre de Manila en su regazo y el proyector todavía proyectando una luz pálida en la pared. No di portazos. No le di un discurso. Simplemente subí las escaleras, cerré la puerta en silencio detrás de mí y me acosté sobre las sábanas mirando al techo. Mi teléfono vibró a las 2:14 de la madrugada. Gavin. Mi hijo de 19 años me llamó desde su dormitorio en la UNC Charlotte a las 2 de la mañana, lo que significaba que él tampoco había estado durmiendo. Contesté antes del segundo timbre. Papá. Su voz era tensa, sonaba más vieja de lo que debería. Estoy aquí, hijo. Una larga pausa. Lo oí exhalar. El tipo de exhalación que lleva algo pesado. Necesito decirte algo, y necesito que no me preguntes por qué no lo dije antes porque me lo he estado preguntando durante 2 años y todavía no tengo una buena respuesta. Me senté. Adelante. Vi sus mensajes, dijo. Mamá estaba con su iPad. La estaba ayudando a restablecer la contraseña del Wi-Fi en Acción de Gracias hace 2 años, y su pantalla estaba abierta. No quise mirar, pero miré. Otra pausa. No sabía qué hacer con eso, papá. Tenía 17 años. Pensé que tal vez no era nada. Luego me seguí diciendo a mí mismo que no era nada porque la otra opción era 2. Se detuvo. Lo siento. Debería habértelo dicho. Me quedé sentado un momento con eso. Mi hijo menor, de 17 años, cargando un secreto como una piedra en su pecho durante 2 años porque no sabía cómo dármelo sin destruir algo. Gavin, dije con cuidado. Este no es tu peso que cargar. ¿Me oyes? No es tuyo. Lo sé, pero... No hay peros. Eras un niño. Todavía eras un niño. Mantuve mi voz firme a pesar de que algo detrás de mi esternón se tensaba. Necesito que me escuches ahora. ¿Conoces el nombre Todd Fielding? El silencio al otro lado me lo dijo todo. Sí, finalmente admitió. Ese fue el nombre que vi. Cerré los ojos. Ok. Ok, hijo. Esto es lo que va a pasar. Te vas a quedar en la escuela. Irás a tus clases mañana y no llamarás a tu madre esta noche. ¿Puedes hacer eso? ¿Qué vas a hacer? Manejarlo, dije. De la manera correcta, sin que tú estés en medio de esto. Se quedó en silencio un momento. Luego, en voz baja y seria, papá. Él estaba en nuestra casa. Se sentó en nuestra mesa. Sé que es tu socio. Yo también lo sé. ¿Cómo es que no? Se detuvo. Porque perder la compostura no nos ayuda a ninguno de los dos, dije. Duerme un poco. Te llamaré mañana. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la oscuridad durante mucho tiempo.
Lo que nadie te advierte sobre la traición es que no solo golpea a un objetivo. Irradia. Mi hijo había estado cargando esto desde que tenía 17 años. Mi hijo de 19 años había pasado 2 años viéndome llegar a casa del trabajo, viéndome escribir cheques de campaña, viéndome estrechar la mano de Todd Fielding en Sidewalk Truths, y lo había sabido todo el tiempo. Eso me entristeció como un cristal roto. Por la mañana, conduje a la oficina de Carol Denon antes de que Daphne se despertara. Carol ya estaba en su escritorio cuando llegué, café en mano, gafas de lectura en la frente. No perdió tiempo en cortesías. «Has visto las imágenes», dijo. «Ahora necesitas ver el resto». Lo extendió por su escritorio en secciones organizadas. Los registros financieros llegaron primero. 3 meses de transferencias regulares de nuestra cuenta conjunta del hogar a una cuenta secundaria que yo no sabía que existía. $42,000 movidos en incrementos lo suficientemente pequeños como para evitar banderas automáticas. Luego los registros de financiación de la campaña. Carol tocó una línea cerca del final de una página impresa. Fielding's Development Company contribuyó con $22,000 a la campaña para el ayuntamiento de su esposa, dijo con voz monótona. Repartidos en 4 donaciones para diferentes LLC. Mismo agente registrado en las 4. Miré el papel. $22,000. Todd se había sentado frente a mí en mi propia sala de conferencias hace 3 semanas hablando de retorno de la inversión. ¿Ella sabía?, pregunté. Carol me miró por encima de sus gafas con una expresión casi amable. Señor Sutton, en mi experiencia, cuando un hombre financia la carrera política de una mujer mientras mantiene una relación privada con ella, ambas partes generalmente entienden el acuerdo. Recogí el papel y volví a leer los números. Él también le estaba dando información sobre nuestra empresa conjunta, ¿no es así? No fue realmente una pregunta. Carol asintió. De todos modos. Tengo documentación de 11 llamadas telefónicas entre Fielding y un abogado de derecho de familia en los 4 meses anteriores a que usted me contratara. No solo estaba involucrado con su esposa. La estaba ayudando a posicionarse para el divorcio antes de que usted supiera que iba a haber uno. Dejé el papel, cuadré los bordes contra el escritorio, tomé una respiración mesurada. Necesito todo lo que tengas, le dije. Cada archivo, cada fotografía, cada registro de llamadas, organizado y listo. Carol sacó una segunda carpeta de su cajón y la empujó sobre el escritorio. Ya está hecho, dijo. Tenía la sensación de que estaría aquí temprano. Cole se enteró de la peor manera. Todavía no lo había llamado. Ese fue mi error. No porque le debiera a Daphne la cortesía del secreto, sino porque mi hijo de 27 años tenía los instintos de su madre para actuar primero. El jueves por la mañana, antes de que yo tuviera la oportunidad de sentarme con él, Daphne ya había hecho su llamada. Estaba en mi camioneta frente a la oficina de Carol cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Cole. Contesté esperando ira. Lo que obtuve en cambio fue una pared. Solo quiero que sepas, dijo, con voz plana y cortante, que hablé con mamá esta mañana, y creo que necesitas echar un vistazo serio a cómo has manejado esta familia. Me quedé inmóvil. ¿Qué te dijo? Que has estado construyendo una especie de caso contra ella. Que contrataste a alguien para seguirla. Que estás tratando de hacer estallar su campaña porque te sientes amenazado por su éxito. Hizo una pausa. Sus palabras, no las mías. Pero honestamente, papá, un detective privado, ese no eres tú. No levanté la voz. No respondí. Dije, Cole, necesito que guardes esa idea durante 48 horas. ¿Puedes hacer eso? No voy a simplemente. 48 horas, repetí. Luego te mostraré todo. Cada documento, cada fotografía, cada registro financiero. Después de eso, puedes tener la opinión que quieras, pero te pido que esperes. Colgó sin aceptar. Para el viernes por la tarde, había publicado un mensaje que vi a través de una captura de pantalla que Gavin me envió. La página pública de Facebook de Cole, un largo párrafo que comenzaba con, a veces, las personas que creemos conocer mejor son las que más nos decepcionan.
Y que serpenteaba hasta un retrato apenas velado de un marido controlador que intentaba destruir la carrera política de su esposa por orgullo herido. No usó mi nombre. No necesitaba hacerlo. La mitad de Charlotte sabía contra quién se postulaba Daphne Sutton y con quién estaba casada. La publicación tenía 412 me gusta cuando la leí. Me quedé sentado con eso exactamente el tiempo que tardé en terminar mi café. Luego llamé a mi abogado, David Prentice, y le dije que comenzara a redactar. Luego llamé al servicio de mensajería. El paquete que envié al apartamento de Cole Endward contenía una sola carpeta. Dentro, fotos de vigilancia de Carol, los registros de financiación de la campaña que mostraban las contribuciones de las 4 LLC de Todd Fielding por un total de $20,000, la documentación de la transferencia bancaria que mostraba $42,000 sacados de nuestras cuentas conjuntas. Y una nota de presentación de un párrafo escrita a mano que solo decía, pedí 48 horas. Tómate el tiempo que necesites, papá. No lo llamé después de enviarlo. No le envié un mensaje de texto. Dejé que los documentos hablaran. Esa misma tarde, Carol me llamó con algo nuevo. Fielding ha estado ocupado, dijo sin preámbulo. Se puso en contacto con Cole a través de LinkedIn. Envió una solicitud de conexión con un mensaje adjunto. Se posiciona como un amigo de la familia preocupado por la situación. Ofrece hablar. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. El LinkedIn de mi hijo enviado ayer por la tarde antes de que se publicara el mensaje. Así que Todd había recibido una llamada antes de la publicación. Había ayudado a encender la cerilla. Lo asimilé, lo archivé y mantuve mi voz tranquila. Documentado, le dije a Carol. Todo lo que envíe a cualquiera de mi familia queda documentado. Ya marcado, respondió ella. Hay una cosa más, una breve pausa. El tipo de pausa que Carol usaba cuando elegía las palabras. Revisé sus finanzas personales a través de registros públicos y los archivos comerciales de su empresa conjunta. Fielding se ha estado posicionando para comprar su parte del desarrollo de Nota. Ha tenido 2 conversaciones preliminares con los otros interesados. Ambas ocurrieron en las últimas 6 semanas. La habitación se sintió más pequeña. Todd no solo había estado en mi casa. No solo había estado con mi esposa. Había estado rondando mi negocio como un hombre que ya había decidido que yo estaba de salida. Reenvía todo a Prentice, dije. Hecho hace 10 minutos, respondió Carol. Este es el momento que te dice exactamente quién es realmente Todd Fielding. No solo traicionó a su socio comercial. Fue tras el hijo de su socio primero para asegurarse de que Benjamin no tuviera donde más acudir. Después de colgar, conduje hasta el sitio de Nota, estacioné en la calle y miré el edificio que habíamos estado desarrollando juntos durante 18 meses. La estructura de acero, la grúa en la parte superior, los equipos moviéndose por los pisos superiores, algo en lo que había invertido tiempo, capital y pensamiento real, allí de pie, indiferente a todo. Saqué mi teléfono y fotografié el sitio desde la calle. Luego le envié un mensaje de texto a Todd Fielding. La primera comunicación que había iniciado con él desde que había sabido su nombre en un contexto completamente diferente. Necesitamos reunirnos el lunes. Oficina de mi abogado a las 9 de la mañana. Lo leyó en 4 minutos. No respondió. Eso estaba bien. La respuesta que necesitaba de él no iba a llegar por mensaje de texto. Llamé a Norma el sábado por la mañana. La madre de Daphne vivía 20 minutos al sur de Charlotte en una casa de ladrillo que había conservado desde que su esposo falleció hace 8 años. Tenía 71 años, ojos perspicaces y no era una mujer que sufriera bien la ambigüedad. En todos los años que la había conocido, nunca me había dicho algo que no sintiera, y nunca había fingido que un problema no existía. Conduje en lugar de llamar. Algunas conversaciones no funcionan por teléfono. Abrió la puerta antes de que yo llegara a los escalones del porche. Había visto mi camioneta desde la ventana delantera como siempre lo hacía. Me miró a la cara, retrocedió y dijo, pasa y siéntate. Nos sentamos en la mesa de su cocina con café. Ninguno de los dos lo tocó. Le puse los documentos clave delante. No todo,
solo lo suficiente. Las fotografías, los registros de financiación de la campaña, las transferencias financieras. Norma no habló mientras los miraba. Pasó cada página con la deliberación cuidadosa de alguien que quiere asegurarse de entender antes de reaccionar. Cuando llegó a la última página, cerró la carpeta, cruzó las manos encima y miró por la ventana de la cocina por un largo momento. «Te debo una disculpa, Benjamin», dijo. Finalmente. Esperé. Dabney me llamó. Se giró para mirarme, y su expresión era algo que no había visto en Norma antes. No exactamente vergüenza, pero cerca de ella. Hace 4 meses. No me contó todo esto, pero me dijo lo suficiente como para que hubiera alguien, que estaba confundida, que no sabía lo que quería. La mandíbula de Norma se tensó. Le dije que terminara y volviera con su familia. Me dijo que lo estaba intentando. Le creí y elegí no acudir a ti porque pensé que... Se detuvo. Pensé que se pasaría. Me equivoqué. Lo sabías hace 4 meses, dije. No acusatorio, solo estableciendo el hecho. Sabía algo. No el alcance. Miró la carpeta. No esto. Recogí los documentos y los enderecé. No estoy aquí para hacerte sentir culpable, Norma. Estoy aquí porque necesito que entiendas lo que realmente está pasando. No la versión que Dabney te cuenta cuando necesita tu apoyo. La versión real. Norma se quedó en silencio un momento. Luego, con la franqueza que siempre había respetado en ella, ¿qué vas a hacer? La voy a hacer rendir cuentas, dije. En privado si coopera, en público si no lo hace, pero va a suceder de cualquier manera. Norma asintió lentamente. No discutió. No defendió a su hija. No porque no la amara, sino porque los documentos sobre la mesa no dejaban mucho espacio para la defensa. Eso era lo de Norma. Amaba a Dabney por completo y la veía claramente, lo cual es una combinación más difícil de mantener de lo que la mayoría de la gente cree. Ella va a necesitar ayuda, dijo Norma finalmente. Ayuda de verdad. No el tipo que la saca del apuro. El tipo que realmente arregla algo en ella. Eso depende de ella, respondí. Conduje de regreso a Charlotte con la particular quietud de un hombre que ha dicho exactamente lo que necesitaba decir y nada más. Norma llamó a Dabney esa tarde. No sé qué dijo, pero cuando llegué a casa esa noche, Dabney estaba sentada a la mesa de la cocina con los ojos rojos y, por una vez, sin un discurso preparado. Eso era nuevo. El paquete llegó al apartamento de Cole el sábado por la tarde. Lo supe porque Carol había usado un servicio de mensajería con confirmación de entrega y el sello de tiempo apareció en mi teléfono a las 2:47 de la tarde. No me puse en contacto con Cole después de eso. Le di los documentos y le di espacio para que hiciera sus propias cuentas. Me llamó el domingo por la noche a las 9:38. Yo estaba sentado en la terraza trasera de la casa. Dabney se había quedado en el dormitorio la mayor parte del día, lo cual me convenía, y el aire de Charlotte era fresco y tranquilo, el tipo de silencio que hace que un teléfono sonando parezca demasiado ruidoso. Papá. La voz de Cole era diferente a la del jueves. La planitud controlada había desaparecido. Lo que había en su lugar era algo más raro y difícil de nombrar. Leí todo. Está bien, dije. El mensaje de LinkedIn de Fielding. Me lo envió el miércoles por la noche antes de que yo publicara nada. Una pausa. Pensé que era solo. No sé lo que pensé, que era un amigo de la familia preocupado. No sabía quién era para mamá. No sabía nada de eso. Sé que no lo sabías. Puse esa publicación, papá. Básicamente te llamé controlador. Se detuvo. Necesito quitarla. Esa es tu decisión, dije. No la mía. Voy a quitarla y quiero verte esta noche si estás de acuerdo. Le dije que viniera. Llegó 40 minutos después y nos sentamos en la entrada en mi camioneta porque ninguno de los dos quería entrar en la casa. El motor apagado, las ventanas empañándose ligeramente en el frío de octubre. Cole está construido como yo, ancho de hombros, no alguien que parezca cómodo estando quieto, pero esa noche se sentó muy quieto.
Se puso en contacto contigo para adelantarse a mí, dije. Antes de que pudieras escuchar mi versión, ese es Todd Fielding. Cole miró por el parabrisas. Estaba en nuestra casa, papá. Vino a tu fiesta de Navidad de la compañía hace 2 años y nos lo presentaste. Su voz era tensa. Y todo el tiempo, todo el tiempo. Confirmé. Nos quedamos sentados sin hablar un rato. Luego Cole se giró para mirarme. ¿Qué vas a hacer con el negocio? El proyecto de nota, Apprentice está manejando la disolución legal de la sociedad. Fielding ha estado tratando de posicionarse para comprar mi parte, así que nos aseguraremos de que eso no suceda en sus términos. Mantuve mi voz firme. Va a encontrar que la documentación que Carol consiguió hace que su posición sea mucho más complicada de lo que planeó. Cole lo procesó. ¿Y mamá? Ella va a enfrentar lo que hizo, dije en voz baja y completamente, o ruidosamente incompletamente. Su elección. Él asintió lentamente. Luego se acercó y me puso la mano en el hombro brevemente, la forma en que los hombres de esta familia decían cosas para las que no tenían palabras, y salió de la camioneta. Lo vi alejarse en su coche y me senté en la entrada solo durante otros 10 minutos, respirando el aire frío a través de la ventana abierta, dejando que la noche se asentara a mi alrededor. Todd Fielding había intentado usar a mi hijo como arma. Se había deslizado en la bandeja de entrada de Cole y había plantado una historia antes de que yo pudiera plantar la verdad. No había funcionado, pero el intento por sí solo me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué clase de hombre había sido mi socio. El lunes por la mañana, yo estaba en la oficina de David Apprentice a las 8:45, 15 minutos antes de que Todd Fielding supuestamente llegara. No llegó a las 9. No llegó a las 9:30. A las 9:52, su abogado llamó a la oficina de Apprentice y nos informó que el señor Fielding se comunicaría a través del consejo de ahora en adelante. Apprentice se recostó en su silla con la pequeña expresión satisfecha de un hombre que había esperado exactamente esto. Parpadeó, dijo. Sí, estuve de acuerdo. Ahora, asegurémonos de que parpadear le cueste. Gavin condujo desde la UNC Charlotte un jueves, 2 semanas después de que todo se desmoronara. No había pedido permiso. Me envió un mensaje de texto al mediodía: vuelvo a casa esta noche, no discutas. Y llegó a las 7 con una bolsa de lona y la expresión concentrada de un joven que había decidido algo. Tenía 19 años. Delgado, todavía un poco inacabado en la forma de los jóvenes que aún no han crecido del todo en sus propios cuerpos. Entró en la cocina, dejó su bolso, miró a su madre de pie junto al mostrador y dijo sin preámbulos: necesito decir algo, y necesito que me dejes terminar. Daphne dejó su taza. Sus ojos se movieron de Gavin a mí y viceversa. Está bien, dijo con cuidado. Lo sé desde hace 2 años, dijo Gavin. Vi los mensajes en tu iPad cuando te estaba ayudando con el wifi en Acción de Gracias. He sabido su nombre. He sabido lo que estaba pasando y he pasado 2 años sentado frente a ti en esta mesa fingiendo que no lo sabía. Su mandíbula estaba tensa, pero su voz se mantuvo controlada. Tenía 17 años. No sabía qué hacer. Pero sí sé lo que hice. Vi a papá llegar a casa después de jornadas de 12 horas y llevarte a cenas de campaña y estrechar la mano de ese hombre y nunca decir una palabra. Y eso es culpa mía. Tengo que vivir con eso. La cara de Daphne se había puesto pálida. Gavin, no he terminado. Levantó una mano, un gesto tan parecido al mío que me detuvo por un segundo. No estoy diciendo esto para lastimarte. Lo estoy diciendo porque has estado contando a la gente una historia en la que papá es el problema. Y esa historia es incorrecta. Él nunca fue el problema. Él era el que lo mantenía todo unido mientras tú estabas en otro lugar. La cocina estaba muy silenciosa. Afuera, un coche pasó por la calle. Daphne se llevó los dedos a la boca. Sus ojos estaban vidriosos y pude verla luchando por la compostura como siempre lo hacía. Mandíbula apretada, hombros hacia atrás, la actuación de alguien que no se quiebra en público, incluso cuando se está fracturando por dentro. Gavin, dijo finalmente, con voz fina. Sé que lastimé a tu padre. Sé que lastimé a esta familia. No espero.
No estoy pidiendo una explicación, interrumpió tranquilamente. Te estoy pidiendo que dejes de hacer pasar a papá por el villano en lo que hiciste. Eso es todo. Sacó una silla y se sentó a la mesa de la cocina, cuadrándose como si la conversación hubiera terminado y tuviera la intención de cenar. Lo miré a los ojos al otro lado de la habitación. Me dio un pequeño asentimiento, compuesto, deliberado, y buscó el frutero como si nada de esto le hubiera costado nada. Le había costado mucho. Lo sabía, pero no iba a dejar que ella lo viera. Y comprendí completamente ese impulso. Daphne salió de la cocina sin hablar. Oí sus pasos en las escaleras, lentos y pesados. Luego Gavin me miró de nuevo, y la compostura se deslizó solo un poco, lo suficiente para que viera al chico de 19 años que había debajo. ¿Estuvo bien?, preguntó en voz baja. Estuvo más que bien, le dije. Él asintió y miró la mesa. Puse una mano en su hombro de la misma manera que Cole había hecho conmigo en el camino de entrada, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. No necesitábamos hacerlo. El nombre de la terapeuta era doctora Miriam Oakes. Trabajaba en una suite en South Park, tenía una sala de espera con luces suaves y pequeñas acuarelas, y había estado viendo a Daphne cada 2 martes durante 14 meses. Sabía su nombre porque Daphne la había mencionado 2 veces. Una vez cuando dijo que la terapia la estaba ayudando a procesar algunas cosas, y una vez cuando dijo que la doctora Oakes la había animado a honrar sus propias necesidades. En ese momento, no le había dado importancia a ninguna de las 2 declaraciones. Ahora, las entendía de manera diferente. No me presenté en la oficina de la doctora Oakes. Tampoco la llamé. Lo que hice fue enviarle un sobresellado que contenía una sola carta y una unidad USB. La carta explicaba quién era yo y lo que contenía la unidad. No las imágenes de vigilancia, no los registros financieros, sino la carpeta secundaria que Carol había marcado durante nuestra última reunión. Patrones, líneas de tiempo, la forma documentada de una vida vivida en ocultamiento deliberado. No le pedía a la doctora Oakes que rompiera el privilegio. Le pedía que entendiera lo que realmente estaba tratando. Su respuesta llegó 4 días después. Ni una llamada telefónica, ni una carta. Una notificación formal del representante legal de su consulta que me aconsejaba que cualquier contacto posterior sería considerado acoso y que ella se reservaba el derecho de presentar una queja ante la Junta de Licencias Estatales. La leí una vez, la dejé sobre mi escritorio y llamé a David Prentice. Ella está protegiendo a su cliente, dijo Prentice. Está protegiendo su ciclo de facturación, respondí. Reenvié la respuesta a la Junta Estatal junto con la documentación. Deje que ellos decidan si una terapeuta que anima a una paciente a honrar sus necesidades, mientras esa paciente está estafando a su cónyuge y ejecutando rutas ilegales de financiación de campaña merece mantener su licencia. Prentice se quedó en silencio un momento. Entiende que esto le llegará a Daphne de inmediato. Ese es el punto, dije. Le llegó a Daphne esa misma tarde. Bajó las escaleras mientras yo revisaba los planos en la mesa de la cocina y se paró en el umbral con los brazos cruzados y la expresión despojada de la cuidada compostura que había mantenido durante 2 semanas. Presentaste una queja contra Miriam, dijo. Envié la documentación a la Junta de Licencias, respondí sin levantar la vista. Hay una diferencia. Ella es mi terapeuta, Ben. Esa es una relación protegida. Dejé mi bolígrafo y la miré directamente. Pasó 14 meses ayudándote a racionalizar una doble vida. No violé nada. Informé a la autoridad apropiada y dejé que ellos hicieran una determinación. Si no ha hecho nada malo, nada pasará. Me recosté en mi silla, pero creo que ambos sabemos que no fue así. La mandíbula de Daphne se tensó. Cambió su peso, el tic que siempre había tenido cuando estaba recalculando. Estás tratando de desmantelar todo a mi alrededor. Estoy tratando de asegurarme de que la verdad tenga espacio para existir, dije con calma. Has sido muy buena impidiendo eso. Me miró fijamente por un largo momento. Luego sacó la silla frente a la mía y se sentó. No agresivamente, no actuando. Simplemente se sentó como lo hace una persona cuando se ha quedado sin ángulos y lo sabe. Me llamó de nuevo, dijo. Todd, 3 veces esta semana desde números que no reconocí. ¿Quiere hablar?
Dice que la situación se ha descontrolado y que cree que deberíamos coordinar. Se apretó los labios. No respondí. Bien, dije. No lo hagas. Está asustado. Debería estarlo. Crucé las manos sobre la mesa. Prentice tiene todo lo que necesita para que la disolución de notas sea muy incómoda para Todd. La documentación de financiación de la campaña ya está en la Junta de Ética de la ciudad. Lo que sea que él piense que coordinar contigo va a arreglar, ya es demasiado tarde para eso. Dabney lo asimiló. Miró la mesa, luego con una voz más tranquila que cualquier otra que hubiera usado en las últimas 3 semanas. Tuve una cita anoche. Lo dijo casi distraídamente, como si hubiera olvidado por un momento dónde estaba. Me llevó a cenar al Capital Grill. Me senté allí y todo lo que podía pensar era. Se detuvo. Algo en mi expresión había cambiado y ella lo había notado. La miré fijamente y dije, lo sé. El equipo de Carol estaba en un estacionamiento. El color abandonó su rostro. No levanté la voz. No me moví. Simplemente dejé que esa única frase se asentara en el espacio entre nosotros como una piedra caída en agua tranquila. Abrió la boca y la cerró de nuevo. Sus manos, que habían estado descansando sueltamente sobre la mesa, se retrajeron lentamente hacia ella. Todavía lo veías, dije. Incluso ahora, incluso sabiendo todo lo que está documentado, todo lo que está en movimiento. Mantuve mi voz plana y fáctica. Eso me dice lo que necesitaba saber, Dabney. Me dice que esto nunca fue confusión. Nunca fue un error que se salió de control. Fue una elección. Cada día, una elección. Ella no habló durante mucho tiempo. Cuando finalmente lo hizo, su voz era casi inaudible. No sé cómo parar. Eso, dije, poniéndome de pie y recogiendo mis planes de la mesa, es exactamente por qué necesitas ayuda de verdad. No la que te dice que honres tus necesidades. La que te dice la verdad. Recogí mis papeles. Estaré en el estudio. Prentice necesita mi firma en 3 documentos mañana por la mañana. Te sugiero que pases la noche pensando en lo que le vas a decir a la Junta de Ética del Ayuntamiento cuando llamen, porque llamarán. Salí de la cocina y no miré hacia atrás. Detrás de mí, la casa estaba muy silenciosa. No la quietud de la paz. La quietud de las cosas finalmente, irrevocablemente, a la vista. La Junta de Ética del Ayuntamiento de Charlotte envió a Dabney una notificación formal de investigación un jueves. Lo supe antes que ella. Prentice tenía un contacto en la oficina del secretario municipal y me aseguré de estar en casa cuando llegó la carta. La abrió en el mostrador de la cocina. La observé leerla desde el otro lado de la habitación. La leyó 2 veces, luego la dejó plana sobre el mostrador con ambas manos presionando encima como si estuviera impidiendo que se volara. Quieren una respuesta por escrito en 15 días hábiles, dijo. Lo sé. Se volvió a mirarme. ¿Hiciste esto? Presenté la documentación, dije. Lo que la Junta haga con ella depende de ellos. Su jefe de campaña la llamó esa tarde. Pude escuchar la mitad de la conversación desde el pasillo. Se había retirado al dormitorio, pero la puerta no estaba completamente cerrada. Palabras como óptica y cronograma y necesitamos adelantarnos a esto flotaban por el hueco. Cuando volvió a bajar 1 hora después, parecía alguien que había envejecido 1 década desde la mañana. Alan Finn renuncia como mi jefe de campaña. Su nombre no era uno que yo hubiera marcado. Un operativo político local que había conocido 2 veces y con el que no tenía ningún problema. Dice que no puede manejar la responsabilidad. Esa es su decisión, dije. Sin él, la campaña está efectivamente terminada. Ella se sentó pesadamente a la mesa. Sabes que la campaña estaba efectivamente terminada en el momento en que las contribuciones de las LLC de Todd Fielding se convirtieron en parte de una investigación ética, respondí. Yo no hice que eso sucediera. El rastro de papel lo hizo posible. Se llevó los dedos a la frente. Trabajé 3 años para esto. Lo sé, mantuve mi voz mesurada, y lo apoyé cada día. Conduje a eventos, escribí cheques, estuve a tu lado en recaudaciones de fondos y creí lo que le decía a la gente sobre ti.
Hice una pausa. Eso es lo que hace que esta conversación particular sea tan instructiva. Gavin bajó a media tarde, echó un vistazo al ambiente de la cocina y apretó la mandíbula. Había extendido su visita 3 días sin que se lo pidieran. Se sirvió un vaso de agua, se apoyó en el mostrador y miró a su madre. ¿Qué pasa con la campaña?, le preguntó directamente. Daphne lo miró. ¿Se suspende? Gavin asintió una vez. Ninguna reacción más allá de eso, solo el reconocimiento contenido de alguien que ya había repasado los escenarios. ¿Y Todd?, preguntó. Eso es un asunto aparte, respondí. Prentice está manejando la disolución de la sociedad. Los abogados de Fielding han estado muy interesados en evitar una auditoría financiera completa de los libros del proyecto de nota. Le daremos la oportunidad de cooperar. Lo que determinará cuánto de esa auditoría se convierte en registro público. Gavin me miró. Va a intentar hacer un trato. Ya lo está intentando, dije. La pregunta es si lo que ofrece vale algo. Esa noche, Cole condujo desde Dwork. Él, Gavin y yo nos sentamos en la terraza trasera después de la cena mientras Daphne se quedó dentro. La temperatura había bajado a unos 10 grados, y saqué un forro polar que no necesitaba, pero lo sostuve de todos modos. Mis 2 hijos me flanqueaban en las sillas del patio. Cole a la izquierda, grande y callado. Gavin a la derecha, vigilante. No hablamos de su madre. Hablamos del proyecto de nota, de los exámenes parciales de Gavin, de la empresa de Cole. Cosas ordinarias. El tipo de conversación que tienes cuando te recuerdas a ti mismo que la vida es más grande que la crisis que contiene. En un momento, Cole dijo sin mirarme, ¿sabes en qué sigo pensando? Me llamaste y me pediste 48 horas. Simplemente que no discutiste. No te defendiste. Solo pediste tiempo para mostrarme la verdad. Sacudió la cabeza ligeramente. Debí habértelo dado automáticamente. Eso es culpa mía. Estabas trabajando con la información que tenías, dije. Estaba trabajando con lo que mamá me dio, corrigió. Cosa diferente. No discutí con eso. Tenía razón. Y dejar que tuviera razón sin suavizarlo era lo honesto. Cuando se fueron esa noche, me paré en el porche delantero y observé cómo sus luces traseras desaparecían por la calle. El vecindario se había instalado en su tranquilo ritmo nocturno. Un perro ladrando 2 casas más allá. El sonido distante de un tren en algún lugar más allá de la línea de árboles. Me quedé allí un rato antes de volver a entrar. La casa todavía conservaba la forma de todo lo que había sucedido en ella, pero lentamente empezaba a sentirse mía de nuevo. 3 semanas después de la primera publicación, Cole puso otra. No sabía que venía. No me lo dijo, no me pidió mi opinión. No se lo consultó a nadie, por lo que pude ver. Me enteré porque Gavin me envió una captura de pantalla a las 7:40 de la mañana con una sola palabra, papá. Era breve. Cole nunca había sido un hombre de palabras excesivas, y la publicación lo reflejaba. Decía, hace unas semanas, hice una declaración pública basada en información incompleta. Me equivoqué al hacerlo. Y me equivoqué al no hacer preguntas más difíciles antes de hacerlo. Mi padre es uno de los hombres más íntegros que conozco. No lo digo porque sea mi padre. Lo digo porque la evidencia, una vez que la miré realmente, hizo imposible decir otra cosa. Le debo más de lo que le di. Y tengo la intención de pasar un tiempo arreglando eso. Sin hashtags, sin mención de su madre, sin dramatismos, solo una corrección pública limpia de un hombre que había cometido un error y lo había asumido sin adornos. Para el mediodía, tenía más interacción que la publicación original. Lo llamé esa tarde. Descolgó al segundo tono y dijo, antes de que yo pudiera hablar, no lo hagas raro, papá. No iba a hacerlo, dije. Bien. Una pausa. Fielding me envió un mensaje de nuevo, por cierto. Otra cuenta esta vez. Está buscando a alguien que lo escuche. ¿Qué hiciste con eso? Lo reenvía a Prentice, dijo Cole. Supuse que eso es lo que querrías. Era exactamente lo que querría. Se lo dije y dejé que la conversación pasara a otras cosas.
Como lo hacen las mejores conversaciones cuando la parte difícil ha quedado atrás, y ambos lo saben. El intento de Todd Fielding de negociar una disolución silenciosa de nuestra sociedad terminó un miércoles por la mañana en la sala de conferencias de Prentice. Todd llegó con su abogado, un hombre llamado Gary Fisk, que tenía el aspecto desaliñado de alguien a quien se le había entregado un expediente complicado con poca antelación. Y pasó 40 minutos tratando de caracterizar la empresa conjunta de Nota como un acuerdo comercial sencillo sin conexión con nada personal. Prentice escuchó con la paciencia de un hombre que había oído todas las versiones de este discurso. Y cuando el abogado de Todd terminó, Prentice abrió su carpeta y expuso la secuencia documentada de eventos, el posicionamiento financiero, las conversaciones preliminares con los otros interesados, las contribuciones de campaña canalizadas a través de 4 LLC. Y los registros de Carol de 11 comunicaciones entre Fielding y un abogado de derecho de familia en los 4 meses anteriores a mi contratación. Fisk pidió un receso. Cuando regresaron, la oferta sobre la mesa era una compra total a valor tasado, más un acuerdo de confidencialidad firmado. Rechacé el NA. Mi cliente aceptará la compra a valor tasado, dijo Prentice, con una contabilidad exhaustiva de todas las finanzas del proyecto durante la vida de la sociedad. El acuerdo de confidencialidad no está sobre la mesa. Fielding me miró al otro lado de la mesa de conferencias por primera vez desde que había comenzado la reunión. Tenía la expresión de un hombre que había estado seguro hasta hacía muy poco de que era la persona más inteligente de la habitación. Lo miré sin expresión y no dije nada. Firmaron el acuerdo contable 2 días después. Norma me llamó un domingo por la tarde. Yo regresaba de una visita al sitio de Nota, más por costumbre que por necesidad a estas alturas, y su nombre en el salpicadero me hizo dudar un momento antes de contestar. Hablé con Daphne, dijo, esta vez correctamente, sin gestionarla, sin suavizar nada. Le dije exactamente lo que pensaba de lo que había hecho y exactamente lo que esperaba de ella en el futuro. Una respiración. Lloró de verdad. No la actuación. Se nota la diferencia cuando conoces a tu hijo lo suficientemente bien. Lo sé, dije. ¿Va a recibir ayuda de verdad?, continuó Norma. Me aseguraré de ello. No la doctora Oakes. Alguien que no solo le diga lo que quiere oír. Una pausa. No te pido que hagas nada con esa información, Benjamin. Solo pensé que deberías saber que no va a salirse con la suya. Gracias, Norma, dije, y lo dije en serio. Después de colgar, me senté en la camioneta unos minutos frente al sitio de Nota. El edificio avanzaba sin la interrupción de la disputa de la sociedad. Los otros interesados habían sido profesionales y Prentice había manejado la transición limpiamente. Mirándolo ahora, el acero y el vidrio tomando forma contra el horizonte de Charlotte, pensé en cuánto de lo que construimos, lo construimos en sociedad con personas que aún no hemos comprendido completamente. Eso era cierto para los edificios. Era cierto para los matrimonios. La diferencia era que un edificio, una vez que los cimientos eran correctos, se mantendría solo. Puse la camioneta en marcha y conduje a casa para empezar a despejarla. Vendí la casa en noviembre, no porque no pudiera permitirme mantenerla. El acuerdo fue justo y el negocio era sólido. La vendí porque cada habitación de esa casa había sido un escenario para algo que no era real, y no quería pasar otro invierno caminando por ella. Encontré un lugar en Morningside Drive, una casa más pequeña con mejores cimientos, un patio trasero que daba a un bosquecillo de viejos robles y ninguna historia que no hubiera elegido yo mismo. Cole y Gavin me ayudaron a mudarme un sábado. Alquilamos una camioneta, la cargamos con las cosas que había seleccionado, ningún mueble que hubiera sido nuestro, ninguna obra de arte que ella hubiera elegido, ningún peso acumulado de una vida. Deliberadamente dejé las cosas y la conduje por la ciudad en 2 viajes. Al final, la nueva casa tenía lo suficiente para vivir y nada que no le perteneciera. Pedimos pizza y nos sentamos en el suelo de la sala de estar vacía porque el sofá no llegaría hasta el lunes. Gavin se quejó de la falta de asientos con la energía inexpresiva de un joven de 19 años que cree que la incomodidad es más divertida de lo que es. Cole comió 2 rebanadas sin sentarse, caminando por el perímetro de la habitación como si la estuviera midiendo para algo. Los observé a ambos y sentí por primera vez en mucho tiempo algo cercano a la satisfacción sin complicaciones. Daphne había ingresado en un programa de terapia estructurada a finales de octubre.
Norma había cumplido su palabra, había encontrado a alguien con una filosofía diferente a la de la doctora Oakes, y se había mantenido lo suficientemente involucrada para asegurarse de que Daphne no se echara atrás. No tenía opiniones sobre su recuperación. Ese era su territorio ahora. Nos comunicábamos a través de abogados sobre los asuntos prácticos y no hablábamos directamente, lo cual nos convenía a ambos. La investigación de la Junta de Ética concluyó en diciembre. El Registro de Financiación Electoral de Carolina del Norte emitió un hallazgo formal de violaciones a la financiación de campañas. Las 4 donaciones de LLC se dictaminaron indebidamente divulgadas y a la empresa de Todd Fielding se le impuso una multa civil significativa. El hallazgo era de dominio público. Se publicó en el Charlotte Observer un martes por la mañana, 3 párrafos debajo del pliegue. Lo leí con mi café y seguí adelante. Carol me envió un breve correo electrónico el mismo día. Vi el artículo del Observer. Pensé que deberías saber que la revisión de la Junta de Licencias de la doctora Oakes ha concluido. Recibió una carta formal de reprimenda y se le exigirá que complete una capacitación ética adicional. No una revocación, pero no nada. Luego, en una línea aparte, manejaste esto bien. Le respondí con 2 palabras, gracias, Carol. La nueva casa tenía un porche que miraba al oeste. En las noches despejadas, la luz atravesaba los robles en un ángulo bajo y pintaba el jardín con largas y cálidas franjas. Había tomado la costumbre de sentarme allí después del trabajo con café o a veces con nada, solo el aire en los árboles y el silencio particular de un lugar que era genuinamente mío. Una noche a finales de noviembre, unas 3 semanas después de la mudanza, llamó Gavin. Estaba de vuelta en la UNC Charlotte, los exámenes parciales habían terminado, y sonaba más ligero de lo que lo había hecho en meses. ¿Qué tal el nuevo lugar?, preguntó. Bien, dije. ¿Tranquilo? ¿Buena tranquilidad o tranquilidad vacía? Pensé en eso por un momento, observando la luz moverse entre los robles. Buena tranquilidad, decidí. Definitivamente buena tranquilidad. Pareció satisfecho con eso. Hablamos durante 20 minutos sobre cosas que no tenían nada que ver con nada de eso. Sus clases, un partido de baloncesto al que había ido, un viaje por carretera que estaba planeando con 2 amigos durante las vacaciones de invierno. Conversación fácil. El tipo de conversación que solo puedes tener cuando la conversación difícil ha terminado genuinamente. Después de colgar, me senté en el porche hasta que la luz desapareció y el jardín se oscureció, excepto por el resplandor de las ventanas de los vecinos a través de los árboles. La noche era fría y limpia, y no entré de inmediato porque no había razón para apurarse. Tenía una casa que era mía, 2 hijos que sabían exactamente quién era su padre y una vida que ya no estaba construida según los términos de otra persona. Esa era una base sobre la que valía la pena construir. Benjamin nunca perdió la compostura. Ni amenazas, ni arrebatos, solo la tranquila confianza de un hombre que sabía exactamente lo que valía. Al final, la verdad no necesitaba su ira. Solo necesitaba que él se mantuviera en pie. Gracias por escuchar. Cuídense mucho, y nos vemos en la próxima.